Vivimos rodeados de energía. Todo lo que hacemos, comer, cargar el móvil o ver este vídeo, aunque en ese caso está justificado, consume energía. Pero hay una pregunta clave que rara vez nos hacemos. ¿De dónde viene toda esta energía que consumimos? Hasta hace muy poco, la respuesta era simple: del fondo de la Tierra. Carbón, petróleo, gas natural, fuentes no renovables. Es decir, que se formaron durante millones de años y que nosotros hemos quemado en apenas un par de siglos, como si no hubiera un mañana. Y ahora, lógicamente, se están agotando. Además, estas energías no renovables, al quemarlas para producir energía, liberan dióxido de carbono y otros gases que contaminan. Pero tranquilos, porque ya llevamos años haciendo esfuerzos por cambiar un poco esta dinámica. Y es que en las últimas décadas la ciencia y la ingeniería han levantado una alternativa, que son las energías renovables. Eso que a veces ves por la carretera y dices: mira esos molinos de viento o mira esas placas solares. Y te aseguro que funcionan muy bien. Y aunque lógicamente tienen sus pegas, vamos a verlas una por una y seguro que te irán sonando. Bien, empecemos con la más conocida, la energía solar. Cada segundo, el Sol lanza hacia la Tierra suficiente energía como para suplir a toda la humanidad durante miles de años. El problema es que aún no sabemos coger toda esa energía y hacerla funcionar, aunque lo estamos intentando. Y en eso se basan las placas solares fotovoltaicas, que funcionan gracias a un material llamado silicio. De manera resumida, cuando la luz del Sol, formada por fotones, golpea el panel, los átomos del silicio liberan electrones, y esos electrones, moviéndose como locos, generan una corriente eléctrica. Además, también tenemos la energía solar térmica, que no genera electricidad directamente como la anterior, sino que calienta fluidos, ya sean aceites o sales fundidas, para producir vapor y mover turbinas, que con ese movimiento mecánico generan electricidad. O sea, la versión olla express del Sol. Que, por cierto, España es líder en este tipo de plantas, con ejemplos como las de Almería o Sevilla, donde una configuración especial de espejos concentra luz solar hasta temperaturas muy altas para generar electricidad. Bien, ahora cambiemos de elemento: el viento. La energía eólica transforma la energía cinética del aire, es decir, su movimiento, en electricidad. Los aerogeneradores funcionan como hélices gigantes conectadas a un generador. El aire empuja las palas, estas giran y ese movimiento se convierte en electricidad mediante un eje y un alternador. Nada nuevo, ¿no? Es el mismo principio que se usaban en los molinos de harina, solo que ahora en lugar de pan producimos vatios. Además, España también destaca aquí. Ocupa el segundo puesto en Europa en potencia eólica instalada, después únicamente de Alemania. Y se viene además una revolución con la eólica marina, con aerogeneradores flotando en el agua. Sí, pronto veremos parques eólicos, pero en el mar, que generarán electricidad suficiente para alimentar ciudades enteras sin molestar a nadie, salvo quizás a las gaviotas. Ahora pasemos a la vieja confiable. Antes de los paneles y los molinos estaba la hidroeléctrica, la veterana de las renovables. Consiste en aprovechar la energía potencial del agua embalsada, de manera que, cuando cae, mueve turbinas y genera electricidad. Como veis, las turbinas son esenciales siempre. Es tan simple y eficiente que, a día de hoy, sigue siendo la fuente renovable más utilizada del planeta. Pero como todo, tiene un pero. Las grandes presas alteran ecosistemas, afectan la fauna acuática y pueden desplazar comunidades enteras. Además, dependen del agua, y con el cambio climático, digamos que ya no llueve como antes. Así que, aunque siguen siendo fundamentales, su crecimiento está más limitado. Pasemos ahora a una muy curiosa: la energía geotérmica, que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad o calefacción. ¿Cómo? Muy fácil. Perforamos el terreno hasta alcanzar zonas calientes, donde el agua se convierte en vapor, y ese vapor mueve turbinas generando electricidad. ¿Cómo no, verdad? En este caso, Islandia es el ejemplo perfecto. Una parte importante de su energía y calefacción proviene de este recurso natural. El problema es que no todos los países tienen la suerte de estar sobre una falla volcánica. En España hay ciertas zonas con potencial como Galicia, Andalucía o Canarias, pero el desarrollo aún es muy limitado. Por otra parte, el mar guarda más energía de la que imaginamos. Olas, mareas, corrientes, todos son fuentes potenciales. Aquí encontramos dos formas posibles de aprovechar esto: la energía undimotriz, que usa el movimiento de las olas, y la maremotriz,
que aprovecha las subidas y bajadas de las mareas. Ambas transforman el vaivén del agua en electricidad mediante sistemas hidráulicos o flotadores que accionan turbinas. Suena genial, pero la realidad es que todavía está en fase experimental. Los prototipos son caros, el mar es impredecible y mantener una turbina bajo el agua es bastante difícil. Aún así, se prevé que esta tecnología sea clave en el futuro energético europeo. Ahora pasemos a la biomasa, que básicamente consiste en aprovechar la materia orgánica como restos agrícolas, forestales o residuos urbanos. Estos, cuando se queman o fermentan, liberan energía en forma de calor o biogás, que se trata de una mezcla de metano y dióxido de carbono principalmente. Ese gas puede alimentar motores o generar electricidad. Vamos, que lo que antes eran desechos ahora se convierten en combustibles. Y además, esta materia orgánica haría este proceso de fermentación igualmente sin nuestra intervención. Por lo tanto, controlándolo nosotros, aprovechamos el metano generado y valorizamos el residuo. Y ahora bien, como habéis podido observar, todas estas fuentes, el sol, viento, agua, calor o biomasa, no producen electricidad directamente, sino movimiento o energía térmica. Y después, la electricidad se genera siempre igual, haciendo girar una turbina conectada a un generador. Da igual si el empuje viene de vapor, viento o agua. En el fondo, toda central renovable es un conjunto de equipos y bobinas de alambre que hacen girar imanes dentro de un campo magnético y generan por inducción electromagnética una corriente eléctrica, y de ahí a la red eléctrica y a tu enchufe. Y vale, todo esto suena bonito, pero ¿cuánto del mundo funciona realmente con renovables? Según fuentes especializadas, en 2023 las renovables cubrieron casi el 30% de la generación eléctrica mundial. Y lo más impresionante, más del 80% de las nuevas instalaciones eléctricas construidas en el planeta fueron renovables. Es decir, la transición a esta energía ya es una realidad. Y en este caso, Europa lidera la carrera, con países como España, Dinamarca o Suecia, generando más del 50% de su electricidad con fuentes limpias. De hecho, España se ha convertido en uno de los grandes referentes en energía solar y eólica, con proyectos gigantescos y un crecimiento que incluso supera las previsiones de la Unión Europea. Lo que ocurre es que hay algunas pegas que tenemos que solucionar. El primer gran reto es la intermitencia. El sol no brilla de noche y el viento no sopla siempre. Eso significa que necesitamos sistemas de almacenamiento de energía como baterías o otras alternativas como el hidrógeno verde para cuando las condiciones no acompañan. Porque sí, sería un poco incómodo que se fuera la luz cada vez que anochece, por ejemplo. El segundo reto es la infraestructura. Las redes eléctricas actuales fueron diseñadas para grandes centrales de carbón o gas, no para miles de pequeños productores solares o eólicos repartidos por todo el país. Hacen falta redes más inteligentes, capaces de gestionar energía de muchos puntos a la vez. Y el tercero y último a destacar, el coste de los materiales. Aunque los precios han bajado muchísimo, las renovables siguen dependiendo de materiales críticos como el litio, cobre, silicio, tierras raras, y extraerlos tiene su propio impacto medioambiental. La paradoja de la sostenibilidad. Para salvar el planeta hay que excavar un poco más en él. Y aun con sus problemas, las energías renovables ya son la opción más barata en la mayoría de los países. Y su potencial es prácticamente ilimitado. El sol y el viento seguirán ahí durante muchos más años, esperemos. Por lo tanto, en el futuro cercano veremos una mezcla inteligente de tecnologías. Paneles solares en los tejados, aerogeneradores flotando en el mar y biorefinerías que transformen residuos en combustibles limpios, además de baterías que almacenen toda la energía producida. Y los combustibles fósiles seguirán un tiempo, pero seguramente dejen de ser empleados para el sector energético, aunque no podemos adivinar el futuro, así que lo iremos viendo. Y es que hay que repensar en cómo usamos los recursos, cómo producimos la energía y, sobre todo, cómo vivimos con el planeta. Estas tecnologías no son perfectas, pero son el paso más lógico hacia un mundo más limpio. Porque, seamos sinceros, si podemos capturar la luz del sol y convertirla en electricidad, ¿por qué no hacerlo? Y con esto ya hemos terminado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.